Muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Joel, soy el director de análisis y sostenibilidad de la deuda pública en la Oficina de Presupuesto de Congreso y me están acompañando Eugenia Carrasco y Emilio Nastri, que son los analistas de la dirección, y aprovecho obviamente para agradecer estar una vez más aquí en el Senado, casa que quiero mucho, y también para contarles que si hay algo que tenemos que estar orgullosos es del equipo de trabajo que nosotros tenemos en la Oficina de Presupuesto del Congreso. Quizás lo estén viendo a través de los informes, pero quiero que sepan que realmente es un orgullo el equipo de trabajo que se viene conformando, que tiene como objetivo brindar un soporte al Poder Legislativo. Bueno, en ese sentido, ya han tenido algunos encuentros previos con mis compañeros Ignacio y Martín en las otras direcciones, con lo cual ya algunos contenidos ya estuvieron viendo. Pero bueno, solamente para comentarles que la intención de los dos encuentros que vamos a tener están orientados a brindarles algunas herramientas sobre conocimientos de deuda pública. Es decir, no vamos a estar debatiendo sobre la deuda, sobre los procesos de endeudamiento, no nos vamos a meter en eso, sino tratar de brindarles herramientas profesionales a ustedes que nosotros utilizamos a la hora de hacer nuestros informes para que ustedes puedan luego brindarle la información necesaria a sus legisladores, a las legisladoras, y por supuesto que la información ustedes la estarán utilizando de la manera que ustedes consideran, ¿sí? Entonces van a ver que vamos a hacer mucho énfasis en cuestiones instrumentales, pero que son esenciales para comprender el fenómeno de lo que es deuda pública. Bien, vamos a ver 5 ejes temáticos, de los cuales vamos a ver 3 en la clase de hoy, que son estos 3 ítems. Espero que les gusten las animaciones que estuvimos haciendo. Vamos a arrancar el porqué del financiamiento, después, por supuesto, la definición de qué es deuda pública, y brindar un poco del marco normativo que se está utilizando para, digamos, respaldar el proceso de endeudamiento y algún proceso administrativo que se da en el Poder Ejecutivo. ¿Por qué hemos decidido hacer eso? Porque a lo mejor no todos han tenido la oportunidad de compartir trabajo en el Poder Ejecutivo y es bueno que se sepa cómo es el proceso administrativo de emisión de endeudamiento, ¿sí? Luego, para lo que van a ser el próximo encuentro del día jueves, vamos a estar viendo cuestiones un poco más de cálculo, donde ahí quizás nos vamos a tratar de lucir en el sentido que mostramos cómo es que nosotros calculamos básicamente los componentes de la deuda en base al calendario de pagos, que después lo puede hacer cualquiera de ustedes, ¿sí? Y por supuesto hablar un poquito más sobre los tipos de instrumentos que tiene el Estado Nacional para emitir títulos de deuda. Eso es un poco. Entonces, hasta hoy vamos a estar viendo los primeros bullets, tendremos un pequeño test también. Sí, viene con prueba, sí. Viene con prueba. Y acá la idea es a ver que se vayan con un conocimiento, ¿ok? Nada, es un test pequeño, pero que en diputados la otra vez les gustó, porque pudieron responder las preguntas y eso significa que se estaban llevando algo. Y la idea es esa, que ustedes se puedan llevar algún conocimiento adicional sobre el cual ya tenían, ¿sí? Próximo encuentro también tendremos un pequeño test. ¿Sí? No va con nota, es un autotest para nosotros. Bien, en ese sentido comencemos con ¿a qué nos referimos con el financiamiento? Por supuesto que esto está relacionado con lo que ustedes estuvieron viendo en los 4 encuentros anteriores que han tenido de la dirección de, no sé cómo arrancó Senado, si Senado arrancó con presupuesto y después arrancaron ustedes arrancaron con el gasto, artículo primero de la ley de presupuesto y luego artículo segundo, recursos. Perfecto, está todo relacionado. De hecho, a ver, ¿cómo arranca? ¿Por qué va a haber endeudamiento? Esto va a estar atado a el plan de gobierno que quiera tener el Poder Ejecutivo, que a través de un proyecto de ley de presupuesto, ustedes saben que se lo manda al Honorable Congreso de la Nación a través de la Cámara de Diputados. Perfecto, ahí se plasma un plan de gobierno. Y ese plan de gobierno, por supuesto que tiene que ser cuantificado. Esto ya lo sabemos, pero nunca está de más hacer el puente con las clases anteriores. Por eso, ustedes, ¿qué es lo que ven en el articulado? Que el artículo primero fija el gasto, se fija, tiene que ser ese gasto, mientras que el artículo segundo estima los recursos que se van a generar por el funcionamiento del Estado Nacional.
Entonces, por eso que el artículo cuarto, porque el artículo tercero, recuerden que son gastos, siempre me olvida la palabra, cuando son intrasector público, ¿cómo? Los gastos figurativos. Entonces, por artículo cuarto se estima cómo va a ser el resultado financiero. Es una estimación, recuerden. Acá lo único fijo son los gastos, ya lo han visto en presupuesto. Ok, entonces si esto lo trasladamos básicamente a el famoso resultado financiero, ya empezamos a ver que el endeudamiento algo tiene que ver, porque dentro del resultado financiero tenemos gastos generados por la deuda. Lo habrán visto, me imagino, en las clases de presupuesto, que el hecho de que el Estado Nacional tenga deuda genera gastos. Esos gastos van arriba. ¿Está bien? Todo lo que tenga que ver con un gasto que tiene que cancelar el Estado Nacional va sobre la línea. Entonces ya la deuda empieza a aparecer, dando vuelta, después sabremos qué será la deuda, pero sabemos que ya le está generando un gasto al Tesoro Nacional que lo tiene que tener en cuenta. Bien, de ahí, si quieren, nosotros vamos a estar determinando el déficit o superávit financiero. ¿Cuál es la diferencia con el económico? ¿Se acuerdan? Que básicamente este tiene en cuenta el pago de intereses, mientras que el resultado económico es un resultado operativo, sin tener en cuenta que hay gastos financieros. Bien, fíjense que si yo lo agarro con la Constitución Nacional y lo extiendo básicamente al esquema de ahorro, inversión, financiamiento, que esto no está en la ley de presupuesto, sino que está en los anexos que pueda brindar el Ejecutivo, lo que sería un esquema de ahorro, inversión, financiamiento extendido. Fíjense que todo está relacionado con lo que dice la Constitución Nacional en el artículo 4 de cómo se va a financiar el gobierno federal. Es decir, al principio, el artículo 4 te dice con los recursos que vaya a tener el Tesoro, corrientes o gastos o recursos de capital, para proveer a los gastos que se decidan por ley. Pero, fíjense que dentro de los recursos hay una parte adicional que tiene que ver con los empréstitos y operaciones de créditos que se decide en el Congreso de la Nación. ¿Está bien? De ahí es que le da la facultad básicamente a la Nación de poder contraer empréstitos con terceros, ¿está bien? Para poder entonces financiar lo que serían los planes de inversión que puede tener entonces el plan de gobierno que el honorable Congreso plasme. De ahí que surge, no es que un Estado naturalmente puede tomar deuda, no, es la Constitución Nacional la que lo está habilitando. ¿Sí? Si la Constitución Nacional no lo habilitara, no podría, tendría que básicamente financiarse con los recursos operativos que tenga. Entonces, ya desde el inicio, la Constitución Nacional permite que esto suceda y lo veríamos en las fuentes financieras. ¿Qué es una fuente financiera? Es plata que no es generada por el funcionamiento del Estado Nacional, como puede ser la recaudación de los impuestos. Se recaudan impuestos porque hay un Estado Nacional que está funcionando y que genera recaudación. Ahora, la fuente financiera es, ok, yo le golpeo a la puerta a un tercero y digo, mira, necesito fondos. Ahí viene la idea del endeudamiento. ¿Se entiende la diferencia entre una cosa y la otra? Que no es lo mismo. Para el Tesoro es entrada de dinero, pero de distintos motivos. Uno es por mi propio funcionamiento del Estado Nacional en marcha y otro es, estoy pidiendo entonces un préstamo con el objetivo de devolverlo posteriormente y en el medio hacer obra pública o hacer lo que considere el honorable Congreso de la Nación que plasma en la ley. Bien, fíjense que dentro de las fuentes financieras específicamente tenemos el endeudamiento público o la disminución de inversiones financieras. ¿Qué era la inversión financiera? No sé si ustedes trabajaron alguna vez en el Poder Ejecutivo o dentro de los órganos administrativos del Senado, pero por ejemplo, la Dirección General de Administración, que maneja las tesorerías de las entidades del sector público, puede tener excedentes de caja. Esos excedentes de caja los puede, por ejemplo, poner en un plazo fijo, como para que genere un interés hasta que lo tenga que utilizar. Bueno, disminuir la inversión financiera sería un recupero de dinero, de liquidez, entonces por eso está dentro de fuentes de financiamiento, pero principalmente aquí, ¿qué es lo que encontraríamos? El endeudamiento público, que sería la emisión de deuda. Entonces, en este sentido, en aplicaciones financieras tendríamos la cancelación de capital que vamos a estar enfrentándonos. ¿Está bien? Fíjense, en fuentes financieras veríamos
la plata que le ingresó. Mientras que en lo que sería aplicaciones financieras estaríamos viendo la devolución de capital. Esto es importante porque vamos a aclarar mucho esto para el segundo encuentro. Cuando hablamos de deuda hay dos grandes conceptos que tenemos que diferenciar. Uno es el capital, que es la deuda, básicamente propiamente dicha, y otro es el gasto generado por el endeudamiento, los intereses. Por supuesto que hay otros gastos que se generan cuando uno toma deuda, comisiones, por ejemplo, ¿ok? Gastos de colocación, si uno está emitiendo afuera, pero principalmente son los intereses porque son la contraprestación al tercero por el hecho de haber perdido la liquidez y habernos dado la liquidez a nosotros. Entonces, fíjense que hasta acá, que es lo que ustedes vieron en presupuesto y en fiscal tributario, que vieron los recursos corrientes, es lo que los legisladores están plasmando por ley. Sin embargo, en los anexos que ustedes van a encontrar, cuando el Poder Ejecutivo manda un proyecto de ley de presupuesto, puede estar la programación financiera. Ustedes lo tienen que buscar, pero no es que cuando básicamente se levanta la mano en los artículos esté votado esto. Van a aparecer algunas cuestiones relacionadas cuando los senadores y los diputados votan sobre autorizaciones para tomar deuda, ¿sí? Pero se les da la discreción al Poder Ejecutivo dentro de cierto rango para poder implementarlo. Entonces, ustedes sepan, por favor, que esto se estima en el artículo segundo, esto se vota en el artículo primero fijado como resultado estimado del déficit y luego se va a dar cierta discrecionalidad al Poder Ejecutivo para que administre esto. ¿Se entiende hasta acá el concepto? Como para hacer un puente con las 4 clases anteriores que estuvieron presenciando. ¿Se entendió la idea? Bien, bien. Bueno, qué lindas las animaciones. Bueno. Perdón, esto también me interesa. ¿Quedó claro lo que es línea y abajo la línea y sobre la línea? Esos son conceptos importantes, ¿eh? ¿Eso está claro? Por las dudas, ¿qué es algo que está sobre la línea? Todo lo que tenga que ver con la operación del Estado. ¿Sí? Bajo de la línea, movimientos de capital. ¿Sí? Por las dudas. Entonces, cuando dice, che, lo pongo arriba de la línea, es porque tiene que ver con algo específicamente del interés del Estado Nacional. Por ejemplo, la recaudación o el gasto o la inversión que hace el Estado por su propio funcionamiento. Cuando está por debajo de la línea, tiene que ver con devolución o con toma de deuda. Así que no tiene que ver con motivos operativos, sino que tiene que ver con motivos de financiamiento con terceros. Por las dudas, lo quiero aclarar porque son conceptos que uno dice, ah, sí, abajo la línea, abajo la línea. Bueno, la manera en la cual se terminan registrando las cosas va a influir en la determinación del déficit. ¿Está bien? O sea, sepan lo que es importante. La manera en la cual yo decida contabilizar las cosas va a determinar el resultado del déficit o superávit financiero. Bien. Habiendo dicho esto, vamos a pasar entonces realmente a lo que tiene que ver con deuda, dándonos cuenta que, ¿qué va a ser el endeudamiento que se va a generar? Bueno, si tenemos déficit financiero más la inversión que tengan que hacer las direcciones generales de administración, las tesorerías, por necesidades transitorias, más la devolución de capital que tengamos que hacer por créditos previamente contraídos, eso va a ser el nuevo endeudamiento que hay que tomar. ¿Está bien? Como para hacer un esquemita básico de por qué hay una necesidad de tomar deuda para concluir con este esquema de ahorro, inversión, financiamiento. Bien. Bullet 2, y ahora viene lo importante, ¿qué es deuda? Porque sí, claro, yo dije capital, intereses, y estoy dando por supuesto que ustedes conocen lo que es la deuda pública, pero bueno, a ver, no es tan sencillo, no es algo que se pueda definir tan fácil. Sí, es verdad que podemos ir a la ley 24.156, pero vamos a entender qué es lo que nosotros entendemos con deuda y desmitificar algunas cosas con qué no es deuda. ¿Sí? Hay ciertos conceptos que a lo mejor pueden estar dando vuelta y que no son deuda pública y algunos conceptos nosotros no los tomamos y vamos a explicar el por qué. Así que esta parte, atención, porque además en el test van a aparecer preguntas de esto, así que presten atención, claro. Bien, bueno, a ver, deuda financiera, eso es lo que nos...
Por supuesto, pero por supuesto, está todo preparado. Está todo preparado. ¿No? Vas a recibir un PDF hermoso, impecable. A ver, quiero que entendamos, primero, en base a lo que estuvimos viendo con el esquema de ahorro, inversión, financiamiento, deuda pública es deuda financiera. Entonces, la primera gran pregunta que siempre nos tenemos que hacer es, ¿esta deuda genera una obligación de devolución? ¿Sí? Tiene que haber una devolución, hay que devolverlo, eso es deuda. ¿Por qué? Porque lo vamos a diferenciar de algo que se estuvo hablando por lo general en los diarios, de lo que es la deuda flotante, que no es deuda financiera. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de deuda, que es la deuda pública, la deuda que tiene, vamos a ver, la administración central, estamos hablando de deuda financiera, es decir, un tercero o terceros han decidido prestarle al Tesoro de la Nación Argentina con el objetivo de que ese capital sea devuelto más los intereses compensatorios. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso el principal gasto generado son los intereses. ¿Por qué digo en general explícitos? Porque por lo general la deuda dice, bueno, yo te presto tanto y me tenés que pagar tanto por intereses, está explícito en el contrato. Yo quiero que entiendan esto, la deuda financiera implica un contrato, es un contrato con alguien de devolución, ¿estamos de acuerdo? Pero no todos los instrumentos explícitamente devengan intereses. E inclusive vamos a encontrar algunos instrumentos, como van a ser los adelantos transitorios, que no devengan intereses, pero sí siempre está la figura de devolver el capital. ¿Me siguen hasta acá? Porque digo, en general son explícitos. Una recomendación o algo que a mí me gustaría transmitirles, siempre está bueno que ustedes lean las resoluciones de emisión de los instrumentos, cuando se emite un bono, cuando se emite una letra, cuando se contraiga un préstamo, porque van a aprender cuáles son los fundamentos y leer el contrato. Entonces, de esa forma uno puede aprender muchísimo de este tipo de situaciones y entender qué es lo que hay detrás y cómo funciona el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Para ver cómo se fundamenta, qué leyes se utilizan para, digamos, fundamentar la toma de deuda, quiénes son los que han intervenido dentro del proceso administrativo. Eso es una opinión, recomendación que puedo hacer como alguien que estuvo en su momento haciendo este tipo de análisis. Así que bueno, me parece que es un buen ejercicio para ustedes. Bien, de ahí que cuando uno habla de la cuota de servicio que hay que pagar, es como cuando nosotros contraemos un crédito a nivel personal y todos los meses tengo que pagar porque me compré una licuadora, la cuota de servicio, que es la devolución de capital, que se devolverá bajo algún mecanismo, más el pago de intereses. El Estado Nacional también. ¿Sí? ¿Con quiénes vamos a contraer deuda? Bueno, por supuesto, podemos emitir bonos, podemos contraer deuda con organismos multilaterales o podemos contraer deuda con organismos bilaterales que vamos a estar explorando más en el segundo encuentro, que inclusive tenemos algo muy lindo armado por Eugenia con respecto a cómo es la situación con el Fondo Monetario. La verdad que creo que les va a interesar muchísimo un gran trabajo, Euge, el que has realizado. Así que sé que el segundo encuentro el día jueves los va a hacer volver, espero. Bueno, bien. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de deuda pública? Porque, a ver, ¿alguna vez leyeron la ley 24.156, artículo 8, que se usa mucho? ¿Sí? ¿No se marean a veces con eso? Bueno, fíjense que cuando uno habla en el artículo 8, primero tenemos la administración central, el poder legislativo es administración central. Nunca se olviden de eso, porque cuando uno lee la Constitución Nacional, el poder legislativo forma parte del gobierno federal. ¿Está bien? Dice así la Constitución, gobierno federal sobre el poder legislativo. Entonces, la administración central está conformada, por supuesto, por los tres poderes, poder ejecutivo, poder legislativo, poder, nuestra querida, ¿cómo se llama? El poder judicial, ¿sí? Bien, poder judicial de la nación. Ahora, cuando agregamos organismos descentralizados, estamos hablando de quién acá. ¿Qué dimensión estamos hablando acá? Administración nacional. ¿Okay? Estamos ahí con una dimensión adicional. Esto es importante que lo tengamos en cuenta.
Y si a esto le agregamos empresas, fondos fiduciarios, hablamos del sector público nacional. Entonces, ojo con esto, es importante porque cuando vamos nosotros, Oficina de Presupuesto del Congreso, a hablar de deuda pública, nosotros vamos a estar hablando de la Administración Central, que a través del Ministerio de Economía y dentro del Ministerio de Economía, la Tesorería General de la Nación, es la encargada de tomar financiamiento. Esto es importante porque si esta es la dimensión de deuda que nosotros estamos analizando, ¿qué estamos dejando de lado y afuera explícitamente? Por ejemplo, las empresas, por más que el Estado tenga participación mayoritaria como YPF. Esto va a aparecer, pero si YPF emite una obligación negociable, que es deuda, es un bono emitido por una empresa, responde con su patrimonio, no está el Tesoro poniendo la espalda, salvo que haya alguna autorización explícita. Esto es importante que lo tengamos claro, cuál es la dimensión de deuda. Es decir, acá es lo que el Tesoro tenga que pagar. O sea, el Tesoro contrae y el Tesoro tiene que devolver. Entonces, como hay distintas dimensiones del Estado Nacional, de cómo medirlo, quiero que entiendan, en la Oficina de Presupuesto del Congreso estamos midiendo básicamente la deuda que contrae la Administración Central. Que por Claro, porque pueden responder con sus propios patrimonios. Bien, obviamente que muchas veces pueden tener un eventual giro, si algo sale mal, contra la Administración Central, pero tienen un patrimonio específico como para poder sustentarlo. ¿Cuáles son nuestras fuentes de información? El SIGADE es un sistema internacional de medición de la deuda y registro de la deuda, que en general está emitido, o sea, tenemos todo documentado en dólares, y el ESIDIF. ¿Escucharon hablar del ESIDIF? Quizás acá en el legislativo no lo escuchamos tanto, pero es el sistema de administración financiera que tiene el Poder Ejecutivo Nacional y nosotros por ley tenemos acceso a él. ¿Sí? Ustedes ven la ley de creación de la Oficina de Presupuesto del Congreso, nosotros entonces tenemos digamos, la facultad de recibir la información para poder, digamos, masticar la información y tratar de armar nuestros informes con el objetivo de poder colaborar con ustedes en el análisis de los proyectos de ley. Esto es muy importante porque nosotros usamos información oficial. Cuando nosotros publicamos los números, son información oficial. Podemos diferir quizás con la información que presenta el Poder Ejecutivo en el día de cierre, por ejemplo. A lo mejor la información disponible en el ESIDIF al día 31, suponga que nosotros publicamos al día 31, es una. Y a lo mejor el Ministerio de Economía publicó otro día con alguna diferencia de gastos devengados, pero la información es siempre la misma. Nosotros nos manejamos con información que viene dada por el ESIDIF. Eso es algo importante que me imagino que lo deben haber hablado seguramente en presupuesto cuando hablaron de gasto. Bien. Fíjense cómo es el mecanismo para contraer la deuda pública. Lo hace el Ministerio de Economía a través de la Tesorería General de la Nación. La Tesorería General de la Nación, si ustedes leen la ley 24.156, es básicamente la que está encargada de estas cuestiones relacionadas con los pagos, ¿sí? Tiene un rango de dirección nacional. Por las dudas recuerden, si quieren, que vienen del Ministerio, la Secretaría, la Subsecretaría y vienen las direcciones nacionales, ¿sí? Bueno, la Tesorería General de la Nación tiene el rango de dirección nacional, o sea que quien está a cargo de Jorge Domper, que es el Tesorero General de la Nación, tiene rango de director nacional. Bien, ¿cómo es el concepto entonces? La Administración Central hace un papel, básicamente, que emite y recibe el capital de, no sé, banca privada, Fondo Monetario, Banco Central de la República Argentina y los mercados. Esto representa la bolsa, ¿no? Bien. Va a llegar un momento que las flechitas se van a dar todas vueltas y hay que devolver el capital y sí, hay que hacerlo. Y pagar los intereses. Entonces, la devolución de capital la veremos bajo la línea, mientras que los intereses lo veremos sobre la línea como un gasto, ¿no? La devolución bajo la línea, el gasto generado siempre por encima de la línea.
por si quieren luego buscar la información en ese sentido. Bien, qué lindo cómo se agrandó. ¿Qué instrumentos tenemos básicamente para analizar o cuáles son los más habituales? Y muchos hasta están definidos en la 24.156. Bueno, por supuesto, la ley 24.156, que ya tiene más de 30 años, que hace 2 años cumplió los 30. Esto es lindo para hacer proyectos de ley. Si a ustedes les interesan hacer proyectos de ley, ordenadores, pueden mirar la 24.156. ¿Por qué? Porque tiene muchas cuestiones que la han modificado o que son satélite, entonces podrían hacer hasta algo ordenador, ¿sí? Como un texto ordenado que se hace mucho con los impuestos. Pero una ley que fue realmente algo innovadora en su momento para lo que fue el Estado Nacional, la ley 24.156, establece que en una primera instancia uno de los instrumentos que se deben considerar deuda pública es la emisión de bonos y letras que van a estar excediendo el ejercicio presupuestario, es decir, más del año en curso. Después veremos, bonos y letras en definitiva es el mismo instrumento, la diferencia suele ser el plazo en el cual son emitidas, vamos a hablar de eso en el próximo encuentro el día jueves. Por supuesto, ni hablar de los préstamos, o sea, todo lo que acá son préstamos, el tema es de qué mecanismo se implementa. Si quieren, cuando acá hablamos de préstamos, hablamos de algo más tradicional, en el sentido de que hay un contrato con una única contraparte o con alguien que representa una contraparte de préstamo de dinero. Acá tenemos préstamos de bancos privados, vamos a encontrar los organismos multilaterales de crédito y por supuesto aquellos clubes bilaterales como puede ser el Club de París. Después, y esto es importante, si ustedes van a la ley 24.156, no figuran los adelantos transitorios como si fueran un instrumento de deuda, pero nosotros sí los incluimos. ¿Por qué? A ver, la figura de los adelantos transitorios surge desde la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en la cual el Banco Central está facultado hasta un determinado importe en girarle dinero al Tesoro de la Nación, que el Tesoro de la Nación tiene que devolver. Eso es deuda. Okay, entonces nosotros lo medimos. Entonces, repito, si ustedes van a la 24.156 y esperan encontrar el ítem adelantos transitorios del Banco Central, recuerden que la 24.156 es del año 1992, la reforma de la Carta Orgánica es del año 2011. Pero la figura del adelanto transitorio es capital que el Banco Central le está dando al Tesoro de la Nación y que el Tesoro de la Nación va a tener que devolver. Entonces, es para nosotros deuda pública. ¿Qué más tenemos? Sí, tenemos un combo acá. Obras contratadas que se hayan devengado, básicamente, las adquisiciones de bienes capital y que todavía, básicamente, no se haya cancelado la obligación. Muchas obras se hacen con financiamiento. ¿Okay? Entonces, cuando las obras se hacen con financiamiento y se devengó la parte que corresponde, todavía no fue abonado, empieza a generar entonces una obligación por parte del Tesoro de la Nación y el concepto de deuda indirecta, que eso sí está, por supuesto, en la ley, como son avales, fianzas y las garantías, ¿no? Esto es votado por los legisladores siempre en un anexo, ¿sí? Esto van a ver que cuando viene la ley de presupuesto, en diputados hay ya una planilla y que muchas veces es modificada a pedido de los distintos legisladores porque a lo mejor quieren contraer las provincias, por ejemplo, quieren hacer alguna operación de deuda y buscan el aval de la nación. Entonces muchas veces se incorpora para cuando llega al Senado. Y por último, tanto nosotros como el Ministerio de Economía consideramos también las letras con vencimiento en el mismo ejercicio. Ahora les vamos a explicar por qué. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se hace la ley, la 24.156, uno dice, bueno, si yo veo que hay una deuda que yo emito hoy con vencimiento dentro de 30 días, cuando haya terminado el ejercicio para ver el endeudamiento público está cancelada. Pero nosotros y el Ministerio de Economía tenemos otro criterio. Hagamos de cuenta que nosotros quisiéramos preguntarnos cuánto es la cantidad de dinero que el Tesoro de la Nación necesita para hoy cancelar todas sus obligaciones con terceros. Todas. Hoy.
lo que se conoce como valor técnico de la deuda. Es decir, si nosotros tuviéramos, o el Tesoro de la Nación tuviera la potestad de decir, chasqueo los dedos, devuelvo absolutamente todo lo que le debo a mis acreedores, también tengo deuda de corto plazo que le tengo que cancelar. Cuando ustedes leen en las resoluciones de emisión que se emitieron letras ajustables por ser, letras del Tesoro en dólares, bueno, son muchas veces instrumentos que tienen un vencimiento dentro del año, pero si uno tuviera que decir, che, quiero desendeudar totalmente al Tesoro de la Nación, lo tenés que poner hoy. Entonces nosotros y el Ministerio de Economía lo medimos dentro del concepto de deuda pública, pese a que la 24156 no lo toma. ¿Okay? Entonces ahí hay una diferencia que tenemos en cuanto a la medición con lo que dice la 24156, pero esto es el motivo. ¿Okay? De crédito. ¿Qué sería deuda corriente? No, justamente eso es deuda flotante. Ahí no hay una devolución, ahí no hay una deuda de préstamo, ¿sí? No. Esto es como dijimos al principio. Todo lo que nosotros estamos teniendo en cuenta acá es que hay algo que haya que devolverse y ahora va a venir lo que vos estás haciendo énfasis, que es que no es deuda. ¿Está bien? Pública, por lo menos. Sí. 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 Vos tenés que son hasta 2. Bueno, pero en la ley de administración financiera justamente no está establecido el adelanto transitorio. Sí. No, solamente para letras. Solamente letras. Letras. Para nosotros sí. A ver, vámonos. Vos decís, si la letra, repetilo. Sí. 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 No, solamente para letras. Habla de las letras. Sí, si vos tenés una deuda con el Fondo Monetario y vence dentro de 8 meses, está deuda. Sí, totalmente. Acá lo que es solamente son las letras de corto plazo, lo que deja fuera que nosotros sí las medimos, nosotros sí las incorporamos. Bien, es muy buena la pregunta en ese sentido, pero eso es en base a lo que establece la ley, ¿no? De por qué dice las letras, antes dice letras. Sí. Bien, y acá viene lo que su compañero decía, que no es deuda, que no es deuda pública en los términos de lo que nosotros estamos midiendo. Deuda emitida por el Banco Central de la República Argentina no es deuda que el Tesoro de la Nación haya contraído. ¿Sí? Recuerden que el Banco Central y el Tesoro de la Nación no son uno. ¿Sí? Un organismo aparte, en ese sentido. Entonces, lo que eran las LELIC, ¿se acuerdan de las LELIC? Ahora no hay más un stock de LELIC, no son deuda pública. Sí, son instrumentos letras, es verdad, son el mismo tipo de instrumento, pero acá es quién lo emitió. Las LELIC fueron emitidas por el Banco Central de la República Argentina, no por el Tesoro de la Nación. En todo caso, el Tesoro de la Nación emite LETES, ¿sí? O LESER u otros instrumentos. Y acá viene la deuda flotante. Este es el gran concepto en general que es importante que tengamos en cuenta de qué no es deuda. Las facturas impagas a los proveedores, ¿no? Esto es análogo al concepto, imagínense, si ustedes trabajaron en el sector privado, una empresa puede contraer un servicio con un tercero y le dice te pago dentro de 90 días. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso es diferir el momento de pago, no es un préstamo de capital. Lo mismo el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene proveedores. Imagínense aquí en el Honorable Senado de la Nación en la Caja. Supongan que tenemos aquí una empresa que se dedica a hacer la limpieza de nuestro edificio, básicamente. Y bueno, a lo mejor dentro del contrato dice te pagamos cada 30 días. ¿Ok? No hay un préstamo de dinero, lo que hay es un diferimiento del momento de pago. Eso no es deuda pública. Ahora, si el Estado Nacional o quien sea que haya contraído esa obligación no paga, se hace un juicio y el juicio lo pierde, bueno, se transformará en una deuda financiera.
¿Estamos de acuerdo? Pero mientras tanto, no es una deuda financiera porque no hay una obligación de devolver absolutamente nada. ¿Sí? Hay una obligación de cancelar facturas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la diferencia entre lo que es algo flotante con algo financiero? En todo caso, es la existencia de lo que es la deuda flotante es lo que hace diferir muchas veces el criterio base caja base de vengado. ¿Hablaron de eso? Sí, bien. Bueno, muy bien entonces. Sigo. Imagínense, nosotros podemos tener que se contrae una obra, no sé, para hacer autopistas. El total de la obra, supongan, voy a tirar un número porque los números son grandes, pero bueno, $1 millón para hacer una calle, supongan. Eso es el total de la obra autorizada en la ley de presupuesto, autorizada por el total de la obra, hacerse 5 años. Se empieza a ejecutar la obra y vamos por 1/3 de la obra. ¿El Estado Nacional debe $1 millón? No, no se devengó la totalidad de la obra. Sepan que en el Poder Ejecutivo, cuando tiene que ver con obra pública, para que realmente uno diga se devengó la totalidad, hay un montón de expedientes que hay que comprobarlo, con un dictamen de seguramente de las direcciones de jurídico. No es tan sencillo decir, ya me debes un... No. Digo, se tiene que, a medida que se va devengando, se hacen etapas y se va cancelando en las etapas. Entonces, nosotros no podríamos decir que si el Estado Nacional autorizó una obra por $1 millón, no está debiendo $1 millón. Se irá devengando a medida que va avanzando. ¿Estamos de acuerdo? Y siempre y cuando no esté dentro de los periodos normales y habituales para cancelar. Eso es distinto. Bueno, si ya recibió la plata, pero muchas veces se va desembolsando a medida que se va devengando. ¿Ok? Hay que ver cómo es el mecanismo. Si vos ya contraíste una deuda, por ejemplo, con el Banco Interamericano de Desarrollo y te dio la plata, vos tenés la deuda con el Banco Interamericano de Desarrollo y será ahora un problema del Estado Nacional con el contratista. Eso hay que ver el contrato cómo está hecho. ¿Sí? Y ya ahí sí, porque vos dijiste, bueno, recibiste la totalidad del financiamiento. ¿Sí? Si vos te dieron la plata, ya estás debiendo. Y después, bueno, ahora la voy a destinar será una cuestión tuya con el contratista. ¿Sí? A ver, por eso, si se va haciendo por etapas, todavía no, y seguramente el desembolso tampoco ocurrió. ¿Mm? Eso hay que ver cómo es que el Estado Nacional firmó básicamente el contrato para hacer la obra y el origen del financiamiento. Eso va variando, o sea, no es que todo es igual. Esto realmente hay que meterse a ver cada contrato, no son cosas sencillas, ¿sí? Que tampoco son cosas tan divertidas, pero bueno, es muy buena la pregunta, muy linda. Bien, y por último, algo que ya les había anticipado, y no, esto no. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros decimos no, porque hemos dicho, una empresa como YPF responde ¿con qué? Con su propio patrimonio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la deuda que nosotros estamos midiendo es aquella medida por administración central. Con respecto a la deuda flotante, chivo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, nosotros lo medimos. ¿Está bien? Pueden entrar a la página de la Oficina de Presupuesto del Congreso, se van a monitores fiscales, clic acá adentro, vamos a deuda pública, clic deuda flotante, ¿está bien? Quédense tranquilos que esto lo van a recibir en el PDF. Se meten en deuda flotante y aparecen todas las estadísticas de deuda flotante que nosotros vamos midiendo en base a la información que nosotros vamos viendo en el ESIDIF. ¿Sí? A veces puede haber un delay en la información, muchas veces nosotros chequeamos y doble chequeamos antes de publicar algo, porque puede pasar que a lo mejor algún organismo todavía no haya informado, entonces aparece como que, ahí voy, como que debe y no, efectivamente se canceló. Dale. No, bueno, lo que está... Sí. Mirá, el Estado Nacional tiene una obligación con Camesa
y básicamente va a tratar de cancelarlo de alguna manera. Eso es una discreción. O sea, eso de sería como un juicio de valor que obviamente nosotros no podemos dar. Bueno, si el Estado Nacional decidiera conseguir los fondos para cancelar sus obligaciones con Camesa, con quien sea, a través del endeudamiento, bueno, es una contrapartida. Ok. Sí, sí, bueno, todavía eso no se plasmó, eso es lo que salió en los diarios. Bueno, sí, sería una transformación, si querés decir, bueno, yo cancelo una obligación que tengo con Camesa y para hacerlo lo financio. Pues fíjate que sería así, le otorga bonos, ¿no? Eso es lo que leí. Le emitiría bonos, creo que la L38. Se habló de eso, de la L38. Sí, sería como te doy un título de deuda, una emisión de título de deuda a cambio, que eso muchas veces pasa. ¿Sí? Es una administración de pasivos esa, en definitiva. ¿Eh? Eso se hace varias veces, es potestad del Poder Ejecutivo hacer la administración de pasivos. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Totalmente. Bien. Eh, bueno, para, antes, sí. No, pero tiene que estar dentro de las autorizaciones. O sea, el Poder Ejecutivo, si emite, no va a emitir porque quiere, es porque lo puede hacer. Lo autoriza el Congreso. Es que ya debe haber sido autorizada. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, no, el Poder Ejecutivo no va a emitir deuda porque quiere. ¿Está bien? O sea, quizás sí porque quiere, pero te tiene que fundamentar en algo. O sea, si se prorrogó la ley de presupuesto, tendrá que ver en base a cuáles son las autorizaciones que tenga, y después está todo el debate de los DNU, ¿sí? Los DNU que son ampliatorios. Esas son cuestiones que obviamente son políticas. Entonces, nosotros no emitimos opinión al respecto. Lo que nosotros hacemos es ver, ok, este es el cupo que tiene el Poder Ejecutivo para poder emitir, y dirá, bueno, si considera que es la mejor manera de administrar el pasivo, dice, yo tengo la autorización para emitir tanto deuda, lo hace. ¿Se entiende la idea? No, no es que puede empezar a emitir, no puede. Solamente va a poder contraer deuda, que ahora lo vamos a ver, va a poder contraer deuda por fuera de una autorización del Congreso en base a algo que está estipulado por ley, que es algo que dice la 24.156, que ahora va a aparecer. Sí. Ah, bueno. Pará. Está bueno, pero que des un ejemplo. Bueno. Ah, vos tenés tu micrófono. Bueno, tenés tu propio micrófono, ahí está. El antecedente, ya que ya tiene desde la 11.392, es lo que se llama consolidación de deuda. En el año, la década del 90, todas las deudas con proveedores se consolidaron, se transformaron en un título público que eran los bocones. Ese fue un antecedente de deuda no registrada, deuda flotante, que se transformó en deuda pública. Los bocones y los Y bonos de el, consolidación. Y en la actualidad se sigue el proceso. El Ejecutivo no puede emitir más que un límite que en la ley de presupuesto está figurando el límite por lo cual puede consolidar deudas. O sea, siempre este tipo de deudas pasa por el Congreso. De hecho, está en el anexo, ¿no? Siempre todos los presupuestos tienen en los bonos de consolación de deuda Claro, cuánto está asignado en claro, exacto. en la presidencia de la Diego conoce el tema. Diego conoce el tema. Bien, gracias, Emi, porque ahora es un buen tema. Los bonos de consolidación siempre están vigentes. Bien, con respecto entonces a la deuda contraída por empresas con participación estatal, fíjense que la propia ley de administración financiera en el artículo 62 te lo da a entender, ¿no? Las empresas y sociedades del Estado podrán realizar operaciones de crédito público dentro de los límites que fije su responsabilidad patrimonial. Por eso es que nosotros no la incluimos entonces en el concepto de deuda pública. ¿Mm? Ahora, en el caso de que todo haya sido hecho, canalizado a través del Tesoro, bueno, eso sería distinto. Bien. Bueno, la clasificación básica, y en esto me voy a detener muy poco para no aburrir en ese sentido. ¿Cuál es la clasificación básica que tiene la 24.156 de deuda? ¿Cuál es? La conocen. ¿Qué dice el artículo? No.
qué dice el artículo 58, la deuda interna y deuda externa, pero es un criterio de residencia, ¿ok? Que muchas veces hoy está empezando, fíjense que no se habla tanto hoy de deuda externa. ¿En qué hablamos en general? Moneda nacional o en moneda extranjera, que es lo que nos puede importar un poco más a nosotros. Fíjense, de hecho, que si ustedes ven nuestros informes de deuda pública, nosotros básicamente medimos la deuda en moneda externa, en moneda extranjera y emitida en pesos. Si ustedes van al decreto reglamentario, básicamente, de esta ley, se van a encontrar con que de hecho hace más énfasis en la moneda y en la legislación, ¿sí? Entonces quizás hoy la clasificación de interna y externa no es algo que nos importe, porque no es que no nos importa, pero no es, creo, lo que hoy se está utilizando para tomar decisiones, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo? Jurisdicción, sí, bueno, el decreto reglamentario ya lo está tomando en cuenta por la legislación, ¿no? Por la famosa prórroga de jurisdicción o a qué legislación, a qué tribunales se somete en caso de algún litigio. Esas cosas hoy se están viendo mucho más avanzadas después de todos los procesos de canje, de renegociaciones de deuda que se fueron viviendo a lo largo de los años. Después, por supuesto, que tenemos la clasificación de directa e indirecta, que algo estuvimos conversando, la deuda indirecta no es contraída por la administración central, pero puede llegar a responder por la misma en caso de incumplimiento, ¿no? Si hay un aval, una fianza, una garantía, puede poner bienes o puede responder directamente con el efectivo, eso dependerá de cómo está estructurado. Y por último, de lo que les quería conversar hoy, que es la parte más normativa, aburrida, si quieren, de la deuda, es la parte de cómo es el proceso de endeudamiento y qué marco normativo lo sustenta en ese sentido. Marco normativo que ustedes un poco conocen seguramente, pero si no lo conocen, vuelvo a enfatizar, leyendo las resoluciones, leyendo las leyes de endeudamiento, ¿no?, que autoricen el endeudamiento, las resoluciones, los decretos, lean los considerandos que hace el Poder Ejecutivo. También recuerden que los considerandos son la fundamentación del acto administrativo. En el Poder Legislativo se hacen fundamentos para la ley, ¿no? Mientras que en el Poder Ejecutivo se ponen los vistos sobre qué es lo que está aconteciendo y en el expediente, ¿no?, se da la vista al expediente y los considerandos son todas las normas y decisiones que considera el Poder Ejecutivo que tiene que tomar. Entonces, una muy buena manera para aprender en este sentido es leer los considerandos, ¿sí? De hecho, algunas cosas van a aparecer ahora. Bien, ¿cómo se activa la toma de deuda? Lo podemos hacer por la autorización que da la ley de presupuesto o puede ser por fuera de la ley de presupuesto. Ahora vamos a ver a qué me refiero con por fuera de la ley de presupuesto. Van a ver que en general dentro de la ley de presupuesto hay una serie de artículos, en general son esos que tienen esos números, puede cambiar dependiendo si antes hayan incluido alguna cuestión adicional, pero por lo general son estos, que lo que fijan, van a ver que fijan límites a, por ejemplo, la cantidad de deuda que puede estar tomando el Poder Ejecutivo durante el año, a corto plazo, o fija montos de cuál es la cantidad de deuda en moneda extranjera que puede tomar, ¿sí? Entonces, estos son los artículos principales que van a estar habilitando al Poder Ejecutivo a poder conseguir fondos bajo algún mecanismo. Lean esos artículos específicos, alguno va a aparecer en algún rato, como creo que el 38, Euge, ¿no? Hablamos del 38, creo. Bien, pero estos son importantes porque son los artículos que, fíjense, que ustedes van a las leyes, remiten siempre a los anexos. Remiten anexos donde ustedes van a encontrar la información más detallada. Ahora, ¿qué significa que por fuera de la ley de presupuesto se pueda tomar deuda? Sí, si el Honorable Congreso de la Nación decide sancionar una nueva ley específica, bueno, ahí tenemos una ley que habilita el endeudamiento aparte de lo que haya dicho la ley de presupuesto. ¿Ok? Pero hay ciertas facultades que tiene el Poder Ejecutivo Nacional
que se lo da el artículo 60, que le permite, por ejemplo, contraer deuda directamente con estos organismos, ¿sí? El Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo. Entonces, las operaciones de deuda en este caso están por fuera, no tiene que haber una ley que lo habilite porque ya el Congreso lo habilitó al sancionar ese artículo. ¿Mm? Bien, también, un minutito, ahí voy. Acá dentro de este grupo también en algún momento estaba el Fondo Monetario Internacional. Ustedes saben que esta Cámara, al igual que la Cámara de Diputados, o sea, el Honorable Congreso, sancionó la ley 27.556 que expresamente ordena que el proceso de endeudamiento eventual con el Fondo Monetario Internacional tenga que sí o sí ser digamos, discutido en el Poder Legislativo. O sea, que tiene que haber una ley que lo consienta en ese sentido, ¿sí? Desde la sanción de esa ley. Entonces, antes estaba la discreción, si quieren, había sido otorgada la facultad discrecional al Poder Ejecutivo y a partir del cambio de ley, eso volvió a potestad exclusiva del Poder Legislativo Nacional. ¿Sí? ¿Era esa la pregunta? ¿Sí? Bien. No, este PPT tiene un montón de cosas preparadas. Bien, fíjense que si uno analiza cómo fue el endeudamiento del año 2023, fíjense qué lindo cómo lo preparó Eugenia. Eugenia hizo este gráfico que generalmente lo viene haciendo en los informes, que mide el 78% de la deuda emitida básicamente ha sido en base a autorización otorgada por el Congreso de la Nación por la ley de presupuesto. Fíjense que, si quieren, tenemos otros acá, dentro del 21,7 tenemos el programa con el Fondo Monetario Internacional que fue votada por una ley. ¿Sí? Bien, después tenemos, por ejemplo, los adelantos transitorios, acá 7,6, hoy ya no hay más, no se está utilizando el adelanto transitorio, o sea, es un instrumento que no se está utilizando, se mantuvo constante y se rolea, pero en su momento, durante el 2023, el 7,6 del financiamiento fue mediante los adelantos transitorios con el Banco Central. Esto es importante que para los que les interese esta temática, cada tanto nosotros hacemos los informes anuales en donde mostramos cómo se ha utilizado básicamente el endeudamiento en base a las normas de emisión. También tenemos un monitor de normas que creo que también les puede interesar mucho a ustedes en ese sentido. Pero bueno, fíjense que siempre la mayor parte es por lo que establece la ley de presupuesto porque es el plan de gobierno del año. ¿Sí? Entonces, en general, van a encontrar los fundamentos en esas leyes de presupuesto anuales. Bien. Como para ir redondeando, ¿cuál es el marco legal que otorga el Poder Legislativo? La Constitución Nacional, que ya estuvimos conversando. Yo le pongo el nombre de ley marco a la Ley de Administración Financiera porque es, si quieren, la que da el marco sobre justamente la administración financiera del sector público. Y las otras las llamo complementarias porque son leyes que están básicamente legislando sobre materia que ha sido abordada en el marco de la 24.156, pero la complementan. Por eso les decía que a lo mejor puede ser interesante hacer un texto ordenado, por ejemplo, porque hay muchas leyes. Sí, pero eso es puramente una opinión, puramente personal, por si a alguno le interesa trabajar en proyectos de ley ordenadores que cada tanto surgen. Pero, por ejemplo, la Constitución Nacional da el marco, si quieren, que habíamos visto al principio, que es la que facilita, o mejor dicho, habilita lo que tiene que ver con el proceso de endeudamiento. Ya conversamos del artículo 4 y el artículo 75 que tanto conocen, que es lo que le otorga al Poder Legislativo, corresponde al Congreso contraer empréstitos y arreglar el pago de la deuda, ¿no? Bien. Por último, el artículo 124, que es interesante sobre las regiones que pueden crear las provincias y también están atados a que no afecten las facultades al gobierno federal o al crédito público de la nación, o sea que también por ese lado la Constitución Nacional toca el tema. Y
nuestra 24156. ¿Qué van a encontrar acá, si quieren? La definición estándar de cómo funciona, cómo se administra. Esto le está dando la instrucción al Poder Ejecutivo de cómo se tiene que manejar. ¿Está bien? Ahí está el sistema de crédito público, el sistema de tesorería, el sistema de contabilidad y el sistema presupuestario, ¿no? Oficina Nacional de Presupuesto, Oficina Nacional de Crédito Público, Tesorería General de la Nación, Contaduría General de la Nación. Cada uno con un rol específico dentro de cómo tiene que administrarse las finanzas básicamente en el Estado Nacional. Y a nosotros, ¿cuál nos compete? Si quieren, ¿cuál creen que es la que registra, monitorea básicamente todo lo que tiene que ver con el endeudamiento? Crédito público, que también aquí ahí tiene el mapita, acá les estoy poniendo el organigrama, básicamente la Oficina Nacional de Crédito Público, que es una dirección nacional, ¿sí? Así, al igual que la Tesorería General de la Nación, al igual que la Contaduría General de la Nación, al igual que la Oficina Nacional de Presupuesto, la Oficina Nacional de Crédito Público básicamente tiene rango de dirección nacional. ¿Y qué es lo que tiene que estar básicamente teniendo esta oficina? Todos los registros de la deuda que tiene digamos, la administración central. Lo lleva esta oficina. No es la que paga. ¿Quién paga? El Tesoro de la Nación, ¿estamos de acuerdo? Lo que sí, la Oficina Nacional de Crédito Público, que de alguna manera le golpea la puerta a Tesorería, ¿estamos de acuerdo? Decir, mirá que tenés que pagar, ¿estamos de acuerdo? Es así como funcionará básicamente el mecanismo, de una manera mucho más elegante, por supuesto, pero quiero que entiendan, una cosa es quién lleva el registro, otra cosa es quién paga, ¿sí? La obligación la contrae el Tesoro, mientras que el registro lo está llevando la Oficina Nacional de Crédito Público. Bien. Bueno, el artículo 56 es básicamente lo que explica qué es el crédito público dentro de la ley 24.156, la capacidad que tiene el Estado de endeudarse por objeto de captar medios para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, reestructurar organización o refinanciar pasivos, incluyendo intereses, ¿no? Le está dando la facultad al Poder básicamente ejecutivo para poder hacer una administración de pasivos. Eso es importante. El artículo 53 es un refuerzo a la idea que estábamos hablando, ¿no? Que dice Poder Ejecutivo Nacional facultado para contratar préstamos con organismos internacionales económico-financieros a los que pertenezca como miembro de la República Argentina. Recuerden que este artículo, si uno lo complementa con la ley que mencionamos antes, hace, no, mirá que Fondo Monetario va aparte. ¿Estamos de acuerdo? Eso lo tenemos que complementar con una ley posterior, bastante reciente, que es la que dice, ok, ojo con esto, porque parte de esto viene, sí o sí, tiene que pasar por el Poder Legislativo. También el artículo 53 tiene el refuerzo sobre por qué nosotros no medimos la deuda de las empresas públicas, porque aquí también, por supuesto, establece empresas y sociedades del Estado, privadas o mixtas, organismos del Estado de cualquier naturaleza, organismos paraestatales, etcétera, para los que autoricen operaciones financieras avaladas por el Tesoro, atenderán pago de los servicios respectivos con sus propios fondos. ¿Sí? Separemos al Tesoro de la Nación. Entonces, digamos, a veces las cosas pueden estar en más de una ley reforzadas. Eso es importante encontrarlo cuando uno va a justificar. Este artículo 53 es de la famosa Ley Complementaria Permanente de Presupuesto, una ley bastante anterior a la 24.156, que tiene un montón de normas que hoy están como de carácter permanente, que cuando el Ejecutivo tiene que realizar la administración financiera, tiene que tener en cuenta. Por eso se llama complementaria permanente. O sea, siempre hay cosas que tiene que mantener el Ejecutivo y que están en esta ley. ¿Sí? Van a ver que cuando se sanciona la ley de presupuesto, muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Que se acoplan, por ejemplo, no sé, a un incentivo fiscal y se pone, incorpórese a la ley complementaria permanente de presupuesto, diciéndole de esta manera, ojo que esto no es solamente por este periodo. Este incentivo tiene que mantenerse. ¿Ok? Entonces, por eso que está esta ley complementaria al presupuesto, que es lo que te está diciendo, miren,
dentro de la administración financiera hay que tener en cuenta entonces lo que dice esta ley, porque siempre tiene normas que tienen que estar vigentes. Bueno, esta ya la mencionamos, fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, artículo 2, le devuelve al Honorable Congreso de la Nación la obligatoriedad básicamente de que en los procesos de negociación de nuevos fondos, no de la negociación, ¿no? Sino de que sí o sí, para plasmar un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, específicamente con el Fondo Monetario Internacional, por las características distintas que tiene de diferencia con el resto de los organismos, tiene que pasar por el Poder Legislativo. Y básicamente, como para ir cerrando antes del mini test, que son 4 preguntas, en el Poder Ejecutivo Nacional se van a encontrar seguramente con los considerandos que están ahí, ¿no? Se van a basar muchas veces en el decreto reglamentario, muchas veces en la resolución conjunta 919. El decreto reglamentario de la 24.156 y la resolución conjunta 919 lo que hacen es básicamente decirle, mirá, es la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Finanzas las que tienen como la facultad conjunta para firmar los actos administrativos correspondientes. ¿Por qué? Y bueno, Finanzas porque necesita los fondos y Hacienda porque tienen que registrar básicamente, si quieren, el gasto generado por el haber tomado deuda, que son los intereses. Entonces van a ver que se hacen mediante resoluciones conjuntas. Bien. ¿Por qué cito también la ley de procedimiento administrativo? Cuando haya alguna corrección o algún acto administrativo que corresponda realizar, el Poder Ejecutivo por lo general va a estar mencionando a esta ley en sus considerandos. ¿Está bien? Porque lo que te están diciendo esencialmente es, mira, nosotros hicimos el acto administrativo en base a lo que establece la ley. O sea, dentro de cualquier acto administrativo que se pueda hacer en todo el Estado Nacional, tiene que regir en base a la 19.549. Y por supuesto, dentro del considerando más importante es qué ley lo facilita. ¿Sí? ¿Qué ley te habilitó? O sea, ¿quién te fijó el cupo o quién te dijo si lo podés hacer? Entonces, ¿no? Van a ver, considerando que la ley tal en su artículo tal establece que, ok, esto lo va a estar tomando entonces el Poder Ejecutivo para ejecutarlo. De todas maneras, yo quiero que entiendan que no es tan... no hay un único mecanismo de cómo se implementa, sino que hay que ver qué es lo que dice la ley o cómo instruye al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, podemos encontrarnos una situación donde la ley habilita directamente a la Secretaría de Finanzas. Directamente. ¿Sí? Si la ley dice, autorízase a la Secretaría de Finanzas, y lo van a hacer en conjunto de Hacienda, directamente, ¿quién va a ejecutar? Directamente. Claro, sin intermediarios. Por ejemplo, si ustedes van a la ley 26.932, dice IPF porque así es el nombre que se le puso en Infolev, que es cuando mediante una ley se hace la estatización de yacimientos petrolíferos federales. Fíjense que con el objetivo de poder cancelar las obligaciones dada esa ley, que establece el artículo 2 de esta ley, autorízase a la Secretaría de Finanzas directamente. ¿Sí? Directamente lo instruye. Entonces, si uno quiere encontrar la norma del Ejecutivo que obedece o que ejecuta lo que decidió el Poder Legislativo, se va a la resolución 26. ¿De quién? De Finanzas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es un ejemplo de una ley que directamente le instruye a un organismo dentro del Ministerio de Economía. Acá es cuando se emitió el Bonar 24. Si alguno se acuerda de ese bono, el Bonar 24. ¿Sí? Esto es lo que permitió la emisión del bono de la Nación Argentina con vencimiento en mayo del 2024. ¿Sí? Bien. Pero también puede ocurrir otra cosa. Puede ocurrir que una ley habilite directamente, pero no a un organismo específico, sino que requiera un decreto de presidencia de la Nación y de ahí
no es la Secretaría de Finanzas la que va a sacar la resolución, sino una resolución ministerial. ¿Okay? Es distinto, por eso nunca van a encontrar una línea recta aquí. Entonces depende de lo que diga la ley. Tienen que ver la ley cómo instruye. Si instruye directamente, seguramente va a ser un organismo tipo secretaría la que ejecute. Si no, van a haber distintas reglamentaciones dentro del organigrama del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la 27.544, sostenibilidad de la deuda pública emitido bajo ley extranjera. ¿Esta cuál fue? ¿Se acuerdan cuál fue? La Sí. Bien, a ver, digamos, esta fue la que facultó la reestructuración de la deuda. Ya no existe más el Bonar 24, ¿verdad? Tenemos el L30, tenemos, ¿no? Tenemos, bueno, esto, no, desconozco, por favor, no, desconozco, yo no me dedico a eso. No, sí, ese aquí se utiliza para hacer la operación, ¿no? Bueno, no importa. Entonces, la ley facultó básicamente a la autoridad de aplicación, el presidente decretó, ¿sí? En este caso, el presidente decretó bajo 2 artículos. Esto recuerden que este código raro, ¿saben lo que es? Es el código del GEDE, ¿sí? Gestión Documental Electrónica, que es básicamente el sistema que utiliza el Poder Ejecutivo para hacer la administración y armar, confeccionar actos administrativos. Esto, la IF es de informe, ¿sí? Es porque ahí hubo un informe ahí, básicamente. Entonces, dispone la reestructuración y dispone la emisión. Y por supuesto, después, ¿quién vino? Ok, en base al decreto, Ministerio de Economía dice, en base a lo decretado por la Presidencia de la Nación, yo resuelvo, por ejemplo. Acá el Ministerio de Economía no es que puede hacer lo que quiere, ¿sí? El presidente de la Nación ya decretó cómo se tenía que hacer en base a lo dispuesto por la ley. Pero, por ejemplo, el Ministerio de Economía tiene algunas facultades. Supongan que esto es un canje, era un canje. Entonces, ¿qué podía decidir el ministro de Economía? Bueno, extendamos el plazo para que vengan a hacernos una oferta, por ejemplo. A ver si quieren conversar con nosotros. Bueno, esa facultad la tiene básicamente el ministro de Economía y lo hizo mediante una resolución. Por eso quiero que entiendan que no todo acto de endeudamiento van a encontrar un canal único de cómo se ejecuta, ¿eh? De todas maneras, las cosas que son normales y habituales, que vamos a ver en el encuentro del jueves, como puede ser la emisión de letras, ¿está bien? Siempre son de la misma manera, una resolución conjunta de la Secretaría de Hacienda y de Finanzas porque son habilitadas por la Ley de Presupuestos. Pero todas las otras cuestiones excepcionales, como esto que acabamos de ver, en esencia dependerá de la ley, de cómo está establecido en la ley, ¿eh? Bien. Y bueno, sí, claro, tiene que haber. Por último, ¿cómo es el proceso de toma de deuda? Yo les dije que hay alguien que golpea a alguien. Bueno, cuando se toma deuda, la Tesorería General de la Nación dice, dame la plata, a los terceros le dice, dame la plata, toma la plata, le dice Crédito Público, anotá, ¿sí? Anotá que nosotros debemos tanto. ¿Qué es lo que va a pasar después, básicamente? La Oficina Nacional de Crédito Público le avisa a la Contaduría General de la Nación para la confección de los estados correspondientes. Y mientras tanto se está registrando en el ESIDIF. Entonces es por eso que nosotros, como tenemos acceso al ESIDIF, vimos, ok, tal día hay básicamente tanto importe que se está destinado para tal cosa, ¿no? Este es el procedimiento de registro de la deuda. Por supuesto que, ¿cómo creen que será? Si la deuda es pago en pesos, Crédito Público le avisa al contador le avisa al tesorero, ¿sí? Es bastante sencillo, es al revés el circuito. Lo que les puede quizás ser de interés, para ir cerrando, es qué pasa cuando hay un pago de deuda de moneda extranjera. Ahí ya involucra a otro actor, ¿está bien? Que es el Banco Central de la República Argentina. Crédito Público le golpea la puerta de la Contaduría General de la Nación, le dice, mirá que hay que pagar, que yo te armo la orden de pago, a ver si vos estás de acuerdo. Contador dice, sí, está bien, corresponde, le avisa al tesorero que confecciona, básicamente, con un gran sello, ¡pah!, ¿no? Da un golpe y dice, sí, se tiene que pagar, pero es en dólares.
¿Está bien? ¿A quién llama? Al Banco Central de la República Argentina, donde hay una cuenta del Tesoro en el Banco Central de la República Argentina. Dice, por favor, utiliza estos fondos como contrapartida. Serán los dólares si el Banco Central libera el pago, porque recuerden que el Banco Central de la República Argentina es el agente financiero, ¿sí? Este esquema, la verdad, inspirado en Emilio. Emilio siempre fue especialista en explicar estos temas, así que Emi, este esquema te lo debo a vos. Sí, no hay tanta gente que conozca bien el funcionamiento de cómo es realmente el día a día, y Emilio es una persona especialista en esto, así que Emi, que sos especialista realmente de conocer el día a día del MECON, así que bueno, es importante que vos puedas estar con nosotros aquí. Y por supuesto el Banco Central le saca de la cuenta al Tesoro, ¿no? Por pesos. Bien. Sí. Claro. Sí, pero está bien, pero el agente de pago es el central. ¿Sí? Claro, el agente de pago es el central, es el Banco Central de la República Argentina. Porque el banco, sí. Eso, bueno, sí, en una cuenta específica. Pero el agente financiero no es el Banco Nación. El agente financiero es el Banco Central de la República Argentina. Que por supuesto tiene cuenta el Tesoro en el Banco Nación, pero el agente de pago es el Banco Central. Bien. Esto es cuando uno lo quiere ver en términos macroeconómicos, por eso está la afectación en las reservas. ¿Sí? Por eso uno dice, cuando se está preparando el Banco Central, seguramente para saber que tiene que tener desembolsos en moneda extranjera, por supuesto que necesita reservas. En el momento de la cancelación, por supuesto que hay una caída en las reservas. Eso es lógico porque es una contrapartida. Eso es importante, que es el agente que tiene que tener básicamente la relación en ese sentido con los acreedores como agente de liquidación. Bien, como les dije, para cerrar, 4 preguntitas. Son fáciles. Sí. 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 En el artículo 4 se menciona, por ejemplo, el déficit. Sí. ¿Sí? Y después hay un cuadro, mencionaste, de autorizaciones. Sí. El monto que se autoriza es siempre exactamente igual al déficit. No. ¿Cómo es la relación entre ese artículo 4 y el cuadro? No, bueno, eso va variando. Eso va variando, pero ahí no es que tenés un único monto, porque vos tenés, por ejemplo, tanta plata a tal plazo, tanto monto a tal plazo, tanto moneda extranjera, tanto en pesos. ¿Sí? No es un único cuadro, vos vas a tener distintas cosas. ¿Ok? No, porque había otras cuestiones. Fíjate que del déficit, vos lo que tenés es, aparte, inversión financiera, tenés amortizaciones, después tenés rescate de inversiones financieras y en la fuente. O sea, la principal sí va a ser en general el endeudamiento. Está bien, pero no es la única, no suma. Fíjate, si vos volvés para atrás en la primera parte, vos decís déficit financiero, tenés fuentes financieras, aplicaciones financieras. ¿Sí? Las fuentes financieras son quizás la más representativa, pero eso es variable. Y te repito, se le da la facultad dentro de lo que sería nuevo endeudamiento al Ejecutivo dentro de esta norma, por ejemplo, no sé, vos con un plazo mínimo de amortización de 4 años podés emitir 100.000 millones de dólares, por ejemplo. Con tanto plazo, ¿sí? No le dice a qué tasa, por ejemplo. O no dice sistema de amortización francés. No le dice cómo lo va a contratar. Esa facultad se la deja al Poder Ejecutivo. Lo que sí le fija los montos nominales, es decir, cuánta plata puede, digamos, endeudarse. Eso es lo que le fija el Congreso. Dice, mira, más de esto no podés contraer. Bien, hago unas preguntillas para ver si hemos fijado los conocimientos del día de hoy. Primera pregunta. Pago de intereses generados por el endeudamiento es considerado gasto sobre la línea. Es un verdadero, es un gasto. Es un gasto. Muy bien, por abajo de la línea van los movimientos de capital.
capital, es decir, la devolución o entrada, mientras que el gasto generado sobre la línea porque tiene que ver con la operatoria en ese sentido. Así que le damos un verdadero. Muy bien. Esto tiene que ver con presupuesto. Bien. Ahora sí, cancelaciones de deuda y nueva toma de fondos, pautados como gastos. ¿Es verdadero o falso esto? Es falso. No son gastos, esto es capital. Cancelaciones de deudas, devolución de capital, nueva toma de fondos es emisión de deuda, eso es capital. ¿Sí? No tiene que ver con el funcionamiento normal y habitual del Estado Nacional, con lo cual esto es falso porque va bajo de la línea. O sea, esto no determina el déficit financiero, sino de cómo lo vas a financiar. ¿Se entendió el concepto? ¿Sí? No, falso. Totalmente, porque tiene que ver con devolución de capital. No tiene que ver con un gasto operativo o una inversión, ¿no? Arriba, ¿qué es lo que tenemos, básicamente? La generación propia de fondos por parte del funcionamiento del Estado y las decisiones de inversión y gasto que tiene el Estado. Y abajo es los movimientos de flujo por motivos financieros. Está perfecto lo que acabas de decir. Aunque dijera solamente hasta la coma, seguiría siendo falso. Bien, bajo nuestra definición, deuda pública hace referencia a toda deuda contraída por cualquier ente del sector público nacional. Falso, bueno, por supuesto. Ya sabemos que nosotros estamos hablando de la administración central, específicamente Tesoro. Bien, acá viene la trampita. Bono emitido por el Tesoro Nacional pagadero en dólares en manos de un argentino o una argentina es una deuda considerada interna. Criterio de la 24156, ¿qué diría? ¿Qué diría la 24156? ¿Quién lo tiene? Es criterio de residencia. Es criterio de residencia. Si es en base a la 24156, por más que haya sido emitido en dólar y lo tienen ustedes, si ustedes se compran una L30 que va a ser pagadero en dólares, y bueno, es una deuda interna. Ahora, distinto será en qué moneda de pago. Ahí está el criterio, entonces. Por eso ya este criterio no se utiliza tanto o no se hace tanto énfasis en interno o externo, sino en, si quieren, moneda de pago o legislación. O legislación. Que no tenemos nada más. Bueno, sí, claro que sí. Dirección General de Administración del Ministerio de Salud informa que tiene facturas impagas por adquisición de insumos. Eso significa que es una deuda interna. O sea, deuda financiera interna. Falso. Muy bien, ¿por qué? Deuda flotante. Muy bien, es deuda flotante. Exactamente. No hay un préstamo de dinero acá, así que no me vengan con que es deuda financiera, hay un diferimiento del momento de pago. Bien, bien. Esta sí creo que es la última pregunta. Bien. Y todo proceso de endeudamiento termina pasando necesariamente por el Honorable Congreso de la Nación Argentina. Falso. ¿Por qué? Porque, como hemos visto, la propia Ley de Administración Financiera, artículo 60, ha permitido que el Poder Ejecutivo Nacional pueda, con algunos organismos, directamente, si quieren, contraerlo. Y además están todas las facultades relacionadas con la reestructuración propia que puede hacer. ¿Sí? Bueno, bastante por el día de hoy. ¿Sí? Sí. Historia. Ahí me estás matando, Patricia. La verdad que ahí me estás matando, Patricia. Yo creo que estaba ya en la Constitución, la versión anterior. Yo creo que sí, pues ya tenemos deuda externa de... Sí, no, por eso del BID, del Banco Mundial. No, yo creo que está preguntando al revés, porque debe ser con la ley de administración financiera. ¿Cuándo el Ejecutivo pudo contraer con los organismos multilaterales de crédito? Libremente, sí. Yo creo que es con la... ¿Cómo es tu nombre? Creo que lo que dice Matías está en lo correcto. Creo que es a partir de la 24156. Claro.
Sí. Sí, yo creo que también, creo que estoy de acuerdo con vos. Creo que ahí la facultad, la verdad que es algo histórico que tendrías que meterte primero en la Constitución versión anterior y ver en la versión anterior, porque antes de que estuviera el 24.156 no estaba regulado eso. Sí. Eso es posterior. Sí, sí, sí. Así que difícil esa pregunta me estás haciendo, Patricia. A ver, él quizás te la conteste. Me la contaron, no porque la viví. No, la ley de contabilidad no, la ley de administración financiera reemplaza a la ley de contabilidad, a la vieja ley de contabilidad. En la vieja ley de contabilidad no estaba reglamentado absolutamente nada con respecto a la deuda. Tal es así que la emisión de deuda sobre todo la deuda externa, estaba en manos del Banco Central. Era deuda que emitía el Banco Central, pero siempre por cuenta y orden del Tesoro. No había registros de la deuda. Hay anécdotas de algún diputado, creo que fue el diputado Baglini, que venía con carpetas a la casa, para saber cuánto se debía. O sea, la ley de administración financiera, hay un antes y un después de la ley de administración financiera. La ley de administración financiera establece el módulo de crédito público como un tema dentro de la política fiscal. Hasta ese momento no era el tema del endeudamiento parte de la política fiscal. Ahora, claramente, al estar dentro de un módulo más, dentro de un subsistema más dentro de la administración financiera, la incluye dentro de la política fiscal del gobierno. Y la ley de administración financiera introduce una serie de innovaciones, como las que fue, entre otras, que la autorización para las garantías que dé el Estado tiene que ser también por el Congreso. Antes este sistema estaba muy desordenado, había el BANADE, las empresas daban sus propias garantías, estaba muy, muy desordenada. O sea, en tema de deuda pública hay un antes y un después de la ley de administración financiera.